Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345. Saludos y bienvenidos a Sabiens, amigos y amigas. Ya estamos aquí nuevamente con el profesor Tristán Castell de Pinós para seguir en este análisis de lo que podría ser un futuro incierto, sobre todo para Europa, pero por extensión a buena parte del planeta. Profesor, benvingut, ben trobat, bienvenido. Aquí estamos agarrados a los datos y a las cavilaciones, porque claro, obviamente todo lo que está ocurriendo, se ha dicho por activo y por pasivo, se ha cantado que estamos viviendo un momento histórico. Y efectivamente estamos viviendo un momento clave, ¿eh? Jamás se había producido lo que se ha producido estos días, ¿no? Y entonces en la anterior intervención ya analizamos el porqué, ¿ves? El porqué, la sala oval, con tal cantidad de, digamos, de testigos de los medios que estaban grabando lo que probablemente se preveyó y fue radical, que fue una ruptura, un intento de ruptura total o un intento de coercitar a Estados Unidos de alguna forma, como vertiéndole la responsabilidad compartida que tuvo, no que tiene ahora, pero que tuvo con esta guerra, como obligando entonces al pueblo norteamericano a decir, me habéis ayudado, seguir ahora entonces donde estabais. Y este es el gran paso que tendrá que dar el gabinete de Donald Trump y el gran paso que tendrá que asumir la Unión Europea, cosa que después de la reunión de Londres, pues bueno, nos aporta una cantidad de escollos no pequeña, ¿eh? O sea que es el momento este tan complicado, porque es la toma de decisiones, una decisión que puede cambiar radicalmente el escenario de los próximos días de este 2025. Y quizás el escenario de la futura, yo no diría la futura Europa, yo diría el futuro mundo que se nos va a presentar. Entonces, bueno, ¿cuál es después de haber hecho una descripción, yo creo que bastante acertada, que ha generado algunos comentarios digamos, a esta intervención anterior, ha generado algunos comentarios un poco inflamados, por decirlo de alguna manera. Yo siempre digo una cosa, cuando hablamos del tema de Ucrania,
Y quizás algún día hubiéramos tenido que empezar por ahí. Hay que volver la vista hacia atrás y ver de dónde viene todo este conflicto. Porque todo ese conflicto no viene de la noche a la mañana, que un día Putin se ha levantado, que su perro se rascaba y tenía pulgas, y entonces se cabreó, y entonces dijo que atacáramos Ucrania. Es como, es una decisión desde aquello de histórica, pero venida de un sueño inspirador. No, 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 amigos míos, no. Esto, estimados sabiens videntes, viene desde la Segunda Guerra Mundial. Creo que en un programa de Sapiens abordamos un poco este tema, ¿no? Ujú. No creo que debamos hacerlo ahora, pero paso, digamos, de una forma totalmente, digamos, a velocidad máxima, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial aparecen líderes en toda Europa que de alguna forma se adhieren al movimiento fascista o nacionalsocialista de una forma u otra, más temprano o más tarde. Condreanu en Rumanía, que es el país vecino de Ucrania, Stepan Bandera, de origen, digamos, ucrano-polaco, de la zona fronteriza, quizás fue, digamos, digamos, el que se adhirió también de una forma muy evidente en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Todo ello creó que en Ucrania se creara, al igual que en España se creó, perdón, la División Azul, en Ucrania se creó la División Galicia, porque hay que recordar que nuestros amigos de Galicia, nuestros queridos amigos gallegos, también tienen un alter ego que es la Galicia en Ucrania-Polonia, ¿no? Es una provincia de Ucrania-Polonia y que seguramente tiene una unión importantísima en el devenir de la historia que hoy no nos toca analizar con la Galia, de la Galia, o sea, la actual Francia, con nuestra Galicia o con Portugallo, que son estos grupos étnicos que se instalaron y que están regidos, digamos, por esta especie de símbolo que es el gallo, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay la división SS Galicia, que aparte de todo fue una división, parece ser muy combatiente, y que esta división SS Galicia, cuando terminó la guerra, buscaron el camino de ocultamiento. Muchos miembros de los partidos fascistas, los que pudieron escapar a la represión posterior, al juicio de Nuremberg, etcétera, 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 pues buscaron pues, refugio en Argentina, en Chile, en Bolivia, sobre todo en España, muchísimos también, y que en aquel tiempo, pues bueno, los recibía con los brazos abiertos. Pero es muy curioso, hay un texto de Jean Robin muy interesante que a un miembro de la división esta Galicia se le encuentra que es abatido en su intento de huida, se le encuentra un mapa hecho en un trozo de piel en el cual hay unos lagos, hay unos bosques y unos ríos, y ese mapa aparentemente no coincide con nada, pero después se descubre que coincide con una zona de Canadá. Y después sabemos que muchos miembros de esta división fueron a Canadá y allí crearon, digamos, digamos, un reservorio, ¿no? Y que después, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se disolvió prácticamente el poder de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, se dio supuestamente libertad a muchas de ellas, entre ellas a Ucrania. Es el segundo paso importante que, digamos, antecede a este momento. Pues entonces muchos de ellos volvieron a Ucrania y intentaron reinseminar digamos, a una parte de la población ucraniana, ¿entiendes?, de esas ideas que han desembocado justamente en estos escenarios de combate, por ejemplo, en el famoso batallón Azov. ¿Eh? Pero hay que decir que todo eso hay que ir recordando, porque claro, hay mucha gente que está hablando, es que la protección de la democracia ucraniana, a ver, perdón, el gobierno ucraniano no tiene nada de democracia, hay que recordar, ¿me entiendes?, cómo se llegó al poder con el Euromaidán, y también es muy cierto que en todo ese movimiento del Euromaidán y la instauración de un poder no legal, la destitución del poder democrático que existía en aquel momento en Ucrania, gracias a unas elecciones por un personaje, a mi forma de ver, títere, que es el señor
Volodymyr Zelensky, pues que todo eso estuvo de alguna forma apadrinado, por decirlo de una forma, o inspirado por nuestros queridos amigos de los virginianos, y entre ellos representados por Victoria Nolan, que tuvo pues una presencia absolutamente notable en aquellos momentos. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, o no sé cómo decirlo, pero que estamos aquí, ¿eh? Es decir, que hay que entender que estamos en una guerra que ha sido, digamos, ha sido una consecuencia de otras cosas anteriores, ¿no? Y unas consecuencias de estas cosas anteriores es que la Ucrania de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía una parte, digamos, una etnia muy importante central, que muchos dicen que son los descendientes de los shazaris o los házaros, llamados así. De hecho, el emblema de Ucrania es el emblema de los shazaris, y una parte que no correspondía a esto, que eran rusos, digamos, absolutamente, digamos, étnicamente puros, y que esa parte estaba concentrada en la ribera, digamos, occidental del Mar Negro, que es el actual, pues lo que todos están en boca de todos, y cada día en cada parte de guerra, el Donetsk, Lugansk, etcétera, etcétera, Crimea, de la que hablamos también, pero también le dimos otra importancia, digamos, oculta, y, digamos, y Crimea no solo es un territorio, digamos, ruso étnico, sino que además esconde una cantidad de elementos, digamos, una arqueología subterránea solo parcialmente descubierta, entre la cual hay un número de pirámides que sabemos que por georradar emiten un cierto tipo de energía coordinada, ¿no? Y hablábamos de esto, y hablamos del Pacto de Yalta, y esta es la situación de ahora. Por lo tanto, eso de Putin malo, Zelensky bueno, hay que considerarlo, ¿eh? Hay muchos elementos que se entrelazan aquí para poder, digamos, calificar la bondad o la maldad de cualquiera de los actos que se han cometido, porque se han cometido para ambas partes, muchos, y he de decir que por primera, digamos, el primero que tiró la piedra fue el grupo étnico, digamos, puro ucraniano contra el grupo étnico, digamos, ruso étnico. Intentando, bueno, yo creo que hay suficiente documentación en los programas informativos de televisiones, incluso en el tiempo en el que ocurrió esto, entre el 2014 hasta el 2022, que fue el inicio de la operación militar especial de Rusia, pues hubo un intento de limpieza étnica o de generar una incomodidad y un sometimiento a esta población rusa, pero además con una crueldad extraordinaria. Y esto, si es necesario, un día podremos aportar documentación, películas. Además, cualquier persona que tenga la verdadera voluntad de investigar cuál es la naturaleza de este conflicto, pido que por favor que busquen todavía, que hay una gran cantidad de limitaciones, por llamarlo de alguna forma, todavía se puede encontrar muchísima información en Internet. Con lo cual, debemos de afrontar esta situación de una forma, digamos, más ponderada, porque si no nos perdemos todos los detalles. Hemos visto una manzana en el árbol, pero no sabemos cómo es el manzano. No sabemos si tiene raíces o si tiene otras ramas. Solo vemos la manzana y alguien que le da a la manzana. No, esto es una visión totalmente, digamos, sectorizada y pobre, y por lo tanto, si queremos entrar a juzgar a los que de alguna forma describimos la situación, pues necesitamos que acercarnos a una información mucho más fiable y mucho más completa, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa allí mientras tanto? Aquí mientras tanto tenemos una de las famosas tierras rarísimas, estas que tienen nombres Nadie que nos... sabía de las tierras raras, ¿eh? Prácticamente hasta hace el 28 de febrero. Sí, sí. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues una gran carrera, aparte de todo, mientras aparte de las justificaciones políticas, étnicas, etcétera, etcétera, tenemos una gran carrera para conseguir, mientras, acaparar el máximo de este material que existe en Ucrania. Es un territorio, digamos, en el cual hay muchísima abundancia. También es muy cierto que esta abundancia está, digamos, más concentrada en la ribera occidental del Mar Negro, que sería, pues bueno, todo el frontis ruso étnico,
y que por lo tanto en estos momentos hay, digamos, una cierta ambición. Claro, Donald Trump se lo encontró fantástico. Les hemos dado a estos señores 300 millones de dólares sin saber a dónde ha ido a parar todo esto. Y bueno, pues vamos a intentar recuperarlo, ¿no? Es decir, que quizás no ¿Solo se lo... 300 millones o 300.000? Ay, sí, pero sí, 300.000, Ah, trescientos te iba a cincuenta decir, mil millones. porque Han sido parecía hasta 300 poco. millones. Sí, creo que además España, en estas reuniones con la Unión Europea, que se han acordado una serie digamos, entre comillas, no sé si donaciones o préstamos, porque claro, Ujú. ahora todo esto está muy liado. Creo que España ha otorgado a Ucrania 1.000 millones de euros. Vaya, no sé cuánto tiempo de las pensiones españolas podríamos pagar con estos 1.000 millones de euros, ¿no? O qué podríamos pagar de defensa en el flanco sur, en el estrecho, por ejemplo, que en España, digamos, es un problema bastante más complicado y puede que mucho más inminente que una eventual invasión de Rusia en Europa, ¿no? Pero esto es un tema, digamos, que no, digamos, excede el escenario, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado después de todo esto? Bueno, a ver, Zelensky, y hablamos ayer, salió, en el momento, en el mismo en el que salió, se dio cuenta de que se había pasado no 20 pueblos, sino 20.000 pueblos. Y entonces lo primero que hizo fue enviar un Twitter agradeciendo al pueblo norteamericano, incluso al gobierno norteamericano, sin pedir ningún tipo de disculpa a Donald Trump, ni mucho menos a J.D. Pence, en que en el transcurso de esta especie de trifulca le dirigió un insulto en ucraniano por lo bajini, pero que se quedó registrado, ¿no? Y después estuvo en Fox News, una entrevista muy larga en la que intentó también arreglar lo que no tenía arreglo. Y después de todo esto, pues se fue tranquilamente. Todos los actos que tenía previstos en Washington fueron anulados y se dirigió a Londres, donde fue recibido con bombo y platillo, abrazos y bueno, todo, o sea, en la escena totalmente contraria, ¿no? Así como cuando entró en el despacho Oval, tenía una cara a perro, perdón, ¿me entiendes? De malas pulgas tremendas. ¿Me entiendes? Cuando llega pues al 10 de Downing Street, bueno, llega allí como si llegara, ¿me entiendes?, a casa de su familia. Hoy he pillado una entrevista muy larga a Marc Rubio. ¿M? Y Ujú. además muy, muy, muy bien porque él habla perfectamente castellano y la entrevista pues era en castellano, o sea que no me he perdido ripio. Y entonces me Ujú. dice, claro, dice, vosotros lo que habéis visto es el exabrupto, ¿me entiendes?, que se produjo en medio de toda esta situación y os disteis cuenta perfectamente de que allí, digamos, había dos discursos. Uno que fue el discurso de bienvenida de Donald Trump y después alguien que, como contestación a todo eso, le lanzó medidas, una serie de demandas y de quejas y después, a ver, básicamente el resumen de todas las quejas del señor Zelensky, digamos, resumido, ¿me entiendes?, ¿me entiendes?, una palabra, un conjunto de palabras muy sencillas, es Putin es un hombre malo y estamos luchando contra el mal. Bueno, entonces, a ver, si quieres hacer realmente un intento de un alto al fuego, que no estaría nada mal tampoco, ¿eh? Aunque no fuera definitivo, ¿qué querría decir un alto al fuego? Dejarían de morir jóvenes ucranianos, dejarían de morir jóvenes rusos, porque ahí muere todo el mundo, en los campos de batalla. Se dejarían de destruir paisajes, pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la imagen de Ucrania resultaría mucho menos lesionada y mientras tanto hablamos de lo que tengamos que hablar, pero primero en alto el fuego. Pero allí me parece que lo que había son ganas de prender más fuego al fuego del gay. Y claro, hay una terrible contradicción, porque claro, después este señor se va a Londres, allí pues en clamor digamos, de multitudes de los dirigentes europeos, se hace pues bueno, un intento de ponerse de acuerdo en presentar un contraplan. A ver, ahora en estos momentos presentar un contraplan a Donald Trump significa alargar sin herida la guerra.
porque claro, evidentemente el señor Zelensky, yo creo que yo sí veo, vuelvo a repasarme la entrevista de la sala oval, yo digo, bueno, este señor lo que tiene ganas es de acabar la guerra hasta el final, hasta que no le quede más Ucrania, o sea, hasta la destrucción total. Entonces digo, bueno, yo eso no lo puedo entender, porque es que, francamente, la posición en estos momentos de la Unión Soviética, creo que está reconocido por todos los analistas militares, es francamente holgada y que todavía tiene una capacidad de avance que en un momento determinado que chasquen los dedos, ¿me entiendes? Es, ¡buah! ¿Me entiendes? Prácticamente sin parar hasta Kiev, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, la cosa es muy complicada. Y después, su confianza en todo este, digamos, grupito europeo en el cual, o sea, se aprecia totalmente una disensión en cuanto al enfoque. A ver, hay algunos que lo han dicho de una manera absolutamente alta y clara, como Meloni, que de hecho, a ver, perdonen, todo lo que se está pretendiendo aquí es imposible que lo podamos hacer. ¿Eh? O sea, porque vamos a ver. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Bueno, oponer un plan, ¿me entiendes?, que no tenga en cuenta las peticiones del invasor o del señor que por los motivos que sea, creyéndose licitado para recuperar esos territorios, ha recuperado esos territorios. Entonces, bueno, vamos a ver con quién vamos a establecer la paz. Si no tenemos a Putin sentado delante y si no tenemos a un Putin que se siente cómodamente y sobre todo que no se sienta insultado desde el primer momento, que es lo que ocurrió en el despacho Oval, porque me parece que Putin tiene menos aguante que Donald Trump. Y eso que Donald Trump no parecía no tener mucho aguante. Y ahora lo sabremos, porque de la reunión que se está realizando en estos momentos, pues vamos a ver cuál es el anuncio de lo que nos dice. Pero es decir, bueno, hemos roto totalmente con Ucrania, seguimos nuestro plan, ¿me entiendes, rector, de establecer una paz y acordar una paz con Rusia, y los ucranianos solo tienen una salida. Porque, vamos a ver, la salida es la rendición, no hay otra, ¿eh? O sea, es la caída de la resistencia ucraniana. ¿Y qué podría hacer eso? Claro, hombre, no, es que podríamos hacer unas elecciones que, bueno, que Zelensky diera un paso hacia atrás, cosa que veo muy difícil. Este hombre, creo que para que dé un paso hacia atrás se le tendría que obligar. ¿Quién sería la personalidad que lo tendría la posibilidad de presentarse como una alternativa dialogante con Estados Unidos y con Rusia? Bueno, sabemos que Zelensky apartó a uno de los generales más brillantes del ejército ucraniano y se lo envió de embajador a Londres para sacárselo de encima, porque era una competencia, además un hombre que tenía un carisma público. Recientemente ha hecho unas declaraciones un poco poniéndose más del lado de la Ucrania resistente, quizás para no tampoco cacarear públicamente que él podría ser una opción para, digamos, este tercer personaje que cerraría el triángulo necesario para poder llegar a un entendimiento de paz, pero que bueno, que estamos en este nivel ahora. Pero que todo ese proceso de crear unas elecciones, hacer, ¿me entiendes? Bueno, unas votaciones, unos escrutinios, los escrutinios, obviamente, que fueran controlados, vamos a suponer otra vez por Elon Musk para que no se desmadrara y tal y no sé qué, representa que mientras tanto, si no hay un alto el fuego, la guerra continúa. Y entonces, vamos a ver, yo creo que los rusos, a una de dos, o son tontos, ¿me entiendes? O van a aprovechar cualquier, digamos, dilación en los procesos de llegar a un acuerdo para avanzar, 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 avanzar y tener mucho más territorio bajo su control y llegar a la mesa de negociaciones, bueno, con un paquetón, ¿me entiendes?, a favor suyo tremendo a la hora, ¿me entiendes?, de tener que llegar a algún tipo de acuerdo. Tristán, te Y quería esto hacer, tengo muchas preguntas, ¿eh? me Mira, voy una, diciendo porque es que todo el, esto tiene aristas por todas partes, ¿eh? vamos a hablar de presente, futuro, futuro, presente. Uno, en esta reunión que ha habido después de la del despacho Oval en Londres, en el centro de Londres,
en Lancaster Perfecto. House. Ujú. Em, Allí se ha dicho muchas cosas, pero me choca cuando ha dicho el premier británico Starmer que hablaba de una coalición de los dispuestos. Pero después hay algo Claro. muy Oh, curioso que decía la es jefa muy de la fuerte. Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, Mm. ha dicho que se tiene que convertir Ucrania en un puercoespín de acero imposible de digerir para posibles invasores. ¿Qué crees Claro. que se refería con esta Hombre, yo expresión? creo que de la frase sacaría spin y dejaría en un puerco, porque es un territorio que se va a partir, ¿me entiendes? O no como en una matanza de cerdo y la mitad para ti. Polonia ya está de alguna forma clamando para que se vuelva el territorio que le robó Stalin y los rusos no van a soltar el Donbass. Y vamos a ver, es que volvemos otra vez al punto cero. Una parte muy importante del inicio de esta guerra y de los desacuerdos habidos en esta guerra, aparte de las tierras raras que hablamos, que ya estaban vendidas, es decir, que lo que se va a hacer es, si firmaba un acuerdo en Washington sobre las tierras raras, es vender lo que ya estaba vendido, con lo cual viene pues el desacuerdo con la Gran Bretaña, que si Ucrania digamos, después de un armisticio o de, yo creo que ha de ser una rendición, porque los rusos no van a consentir ninguna tontería, ¿eh? Es decir, ellos han conquistado los territorios y los territorios son suyos. Saben los precedentes históricos y el que quiera mirar a otra parte, que mire, pero el que quiera mirar, que vea lo que pasaba antes allí. Y por lo tanto están allá y punto pelota. Dos, uno de los grandes problemas, y ahora voy a apuntar algo bastante grave. Voy a apuntar algo bastante grave. Fue que realmente Ucrania iba a ser aceptada dentro de la OTAN. ¿Y eso qué significaba? Vamos a ver, recordamos todos la crisis de los misiles de Cuba en la época de John Fitzgerald Kennedy. ¿Por qué se estuvo a punto de llegar a la Tercera Guerra Mundial? Porque los rusos iban a instalar una base de misiles delante de las costas de Florida. Pero ¿cómo podemos pensar que los rusos puedan aceptar que la Unión Europea, y con todos los pactos y con todo lo que se ha hablado, y después volveremos a hablar de Marco Rubio, de la conversación esta que le he escuchado muy interesante, pues que le pusieran la Unión Europea, la OTAN, bueno, perdón, el Pacto del Atlántico Norte se instalara en Ucrania frontera con Rusia. Esto no es intolerable, pero sobre todo también es intolerable que hayan entrado Suecia y Finlandia en la OTAN. Y te voy a decir otra cosa que me parece un escenario mucho más importante, porque los burros de los suecos ya también están diciendo que se están preparando para una guerra con Rusia y no sé qué más, no sé qué están cacareando estos señores. Iba a decir un calificativo agradable, ¿eh? Voy a dar un calificativo agradable. Estoy absolutamente seguro. Y vamos a guardarlo esto por si pasa, ¿eh? Porque después me invitáis a una paella, seguro. Que si esto sigue adelante, si se llegan a los acuerdos necesarios con Rusia para el restablecimiento de un equilibrio político-militar entre Estados Unidos, el territorio intermedio que es Europa y Rusia, se conseguirá sacar a Finlandia y a Suecia de la OTAN. Porque además es muy importante que, a pesar de que en el momento que les dijeron ya sois de la OTAN, empezaron a hacer más bases y tal y no sé qué, pero que todavía no están en términos de construir. O sea, es el momento de pararlo esto. Porque si no, no habrá paz en el mundo, ¿eh? Y después, otra cosa muy importante para todos los que dicen que Putin es muy malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Y todos, entonces, no miran el conjunto geoestratégico del mundo. Señores, ¿me entiendes? Y lo digo por enésima vez aquí, el enemigo no es Putin, el enemigo es China. Y para todos estos señores que presumen tanto de militar en grupos de izquierda, que me parece muy bien, porque todo el mundo puede militar donde quiera, ¿eh? Y que si también habríamos de mirar una cosa, que si esta especie de fantasma de ay, qué miedo que viene la ultraderecha,
A ver, digamos, la contrapartida de la ultraderecha no es la ultraizquierda. Si hablamos de todos los defectos de la ultraderecha, ¿no deberíamos hablar también de los defectos de la ultraizquierda? Lo dejo aquí en el aire, ¿eh? O sea, yo no soy partidario de nada, pero lo dejo en el aire porque creo que en estos momentos se está haciendo un flaco servicio a la gente que no tiene capacidad de análisis ni tiene el tiempo para sentarse a analizar estas situaciones que necesariamente en el futuro van a incidir en la vida de todos. Esto es la parte más importante, porque si esto pasa allí y si hay alguna bomba allí, nosotros nos iremos a tomar el sol a la playa el domingo que viene tan tranquilos. Pero esto no, si viene este conflicto, que necesariamente los pasos que se están dando es horrible, pero es así, van en ese sentido, ¿eh? Pues entonces eso nos va a afectar a todos. Y hay que recordar una cosa, que este famoso poder chino es el poder de la superizquierda maoísta llevado hoy día a la ambición final de conquistar el mundo, porque estos sí que quieren conquistar el mundo y de hecho ya lo están haciendo. Hace mucho tiempo un gran analista desaparecido me dijo, tú, un día estamos hablando del tema de los graves problemas entre una cierta parte de la población no culturalmente, digamos, digamos, amigable con las tradiciones nuestras y el futuro de todo esto, cómo iba a fundar. Me dice, no, no, esto sí, sí, tú pondiendo el problema. El verdadero problema, esta es la invasión que la vemos, pero el verdadero problema es la invasión oculta, y la invasión oculta es China. Vendrá más tarde, pero cuando venga será definitiva y no podremos hacer nada contra ello. Y por lo tanto, en estos temas, la unión de Estados Unidos y la unión de Rusia no es que sea que el Donald Trump se ha vuelto loco o que el Putin se ha vuelto loco. No, no, es que es la única forma de contrapesar China, porque China, callandito, 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 vosotros con la guerrita de Ucrania y os vais discutiendo y no sé qué, pero ellos van haciendo su plan, su plan, su plan, su plan. Mm. Por lo tanto, Tristán, esto era... Ujú. tengo aquí el tweet de Donald Trump y dice, deberíamos dedicar menos tiempo y deberíamos dedicar menos tiempo a preocuparnos por Putin y más tiempo preocuparnos por las bandas de inmigrantes violadores, los capos de la droga, asesinos y las personas de instituciones mentales que entran en nuestro país para que lo terminemos como Europa. Es que parece ser, con este tuit que aquí sale refleja hoy, de Sí, Donald sí, Trump, sí. quiere Sí. centrarse en Estados Unidos y acabar esto cuanto antes. Bueno, también sería muy loable que los gobernantes de Europa tomaran ejemplo, ¿eh? Porque aquí, no sé en Estados Unidos cómo llevan el nivel de las violaciones, pero aquí lo llevamos en un plan estrella, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Y una de ahí, cuestión, Tristán, es que vamos ya siempre justos de tiempo contigo y no me quiero olvidar esta pregunta. Cuando dijo Donald Trump de que se está jugando con la Tercera Guerra Mundial, ¿podría Europa, dado una posibilidad remota o no, de entrar en un conflicto toda la Unión Europea contra Rusia en este caso? ¿Podría ganar? ¿Quién ganaría? ¿Cómo quedaría? Porque recordemos que ya en la Primera Guerra Mundial vino, bueno, por orden del presidente norteamericano Wilson, declaraba la guerra a Alemania porque quizás aquel 6 de abril de 1917 quizás no hubiese sido el final como hubiese sido, o en la Segunda Guerra Mundial, sin ayudar a Estados Unidos a la Unión Soviética, que envió muchísimo material de guerra a Stalin, y después así con es. la Operación Overlord, y después subiendo por el norte de África y por la Ujú. península itálica. Sí, Sin sí. Estados Unidos, Eh, los ¿cómo ves asesores Europa? militares, los Pregunto. asesores militares que tienen, digamos, o que están en la reserva, o que tienen la lengua suelta, o que no tienen más miedo a seguir mintiendo y como hacen todos los demás que agachan la cabeza o miran hacia otra parte, dicen lo siguiente: cualquier acción de la Unión Europea, aparte de la descoordinación entre los ejércitos, que con toda seguridad habría, y de los sistemas operativos que no están homologados al 100%, dicen, no tiene ningún tipo de posibilidad sin la ayuda satelital de Estados Unidos.
aunque Estados Unidos siga ayudando económicamente, porque a ver, un momento, señores, aquí a ver Donald Trump tan malo, tan malo, tan malo, ay pobre Zelensky, Zelensky, yo diría en todo caso pobres ucranianos, ¿me entiendes o no? Estados Unidos no ha cortado la política de ayuda militar y económica de Biden todavía, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y por eso alguno de los diplomáticos rusos ha dicho, sí, sí, entre nosotros es un clima estupendo, pero añoramos que haya hechos suficientemente claros como para demostrar es que esta situación amistosa, porque claro, si mientras Estados Unidos en estos momentos siga habiendo material, asesores militares y se sigue utilizando sobre todo la flota satelital de Estados Unidos, es que no hay guerra posible por más aviones de última generación que envíes allí, digamos, sin esta ayuda vital, los aviones se pierden. Es que estamos en un mundo que es dependiente de la tecnología. No es como en la Segunda Guerra Mundial que iban unos señores ahí, venían otros señores y de pronto se tiraban unos pepinazos, unos caían y los otros no. Aquí va todo guiado por GPS. Van guiados los misiles, va guiada la munición. Entonces van guiadas las operaciones, digamos, de rechazo de impactos de otros misiles que vengan en tu dirección. No sé, es una guerra súper complicada. ¿Entiendes? Y por lo tanto, ninguno, y es más, incluso de los políticos como Meloni, que ha dicho, es que no podremos hacer nada. Aunque vayamos todos juntos, no podremos hacer nada, absolutamente. Claro, y después añádele la salsa al final, la salsa al final de que el señor Merz ha dicho que Alemania tiene que tener su propio poder nuclear, en vistas a poderse defender de una agresión de quién. Metes a ver, Alemania, ¿a quién te va a invadir a ti? ¿Los checoslovacos o los franceses que algún día pensarán que su enemigo metes mítico siempre ha sido metes Alemania? Alemania, Francia, Francia contra Alemania. ¿Estás loco o qué? O sea, tú estás hablando de que te quieres armar contra Putin, metes una de las potencias nucleares más absolutamente arrasadoras que tenemos en Europa, ay, perdón, en el mundo. Pues bueno, vamos a ver, es que también moderemos un poquitín el mensaje. En Bueno, y esta reunión, justamente en esta jornada, hace poco rato, en Alemania ha habido otro atropello masivo, concretamente en Mannheim, durante la celebración festiva de sus ciudadanos del carnaval. De momento, con los últimos datos, hay 2 muertos y varios heridos. Y esto es quizás una guerra silenciosa que da que pensar. Tristán, veremos cosas y ya se puede poner todo el mundo a colaborar con todo el mundo, porque esto creo yo que no ha acabado. A lo mejor hay un giro de timón y se para aquí, se pone en modo pausa, se empieza a dialogar, se empieza a sentar las bases de una paz, pero que hay un detalle, que aún no se ha utilizado armamento geoestratégico de alto calibre no, nuclear. no, no, pero Y llevan 3 años allá dándose, ¿eh? está al caer todo esto, ¿eh? Porque es que, bueno, yo sé lo que dije en el programa anterior. Mira, a Putin, virgencita, virgencita, que se quede donde está. Porque como Nos queda vengan los otros un minuto veo de aquí. la Duma, estamos en peligro, ¿eh? Y entonces, pues bueno, yo aboco por un cambio de situación, pero vamos a esperar qué pasa después de cuando comuniquen los resultados de esta reunión del gabinete del gobierno norteamericano para saber la dificultad a la que nos tendremos que enfrentar a partir de mañana. Y necesariamente yo creo que esta semana, yo no sé, pues no me quiero hacer pesado, pero me gustaría, creo que en esta semana, final de semana, hiciéramos otra valoración porque habrá muchos elementos nuevos y complicados para enfocar el futuro. Recordemos que yo siempre dije que cuando entrara el mes de marzo iba a ser el momento clave. Y a los audios nos remitimos. Profesor Tristán Castell de Pinós, como siempre, muchísimas gracias por este análisis tan profundo, que nada sucede porque sí, y que, por desgracia, estas movidas de piezas de ajedrez al final acaban con ruina, economías hundidas, vidas de personas muertas, familias arruinadas
y esto genera un karma que vete tú a saber hasta qué punto esto puede tener una implosión. Me gustaría un día hacer un análisis, porque también había una escenografía en el despacho Val que había mucho ritual y mucha cosa puesta allí. Hicimos un análisis de todo lo que había en los cuadros, cómo estaban los jarrones, el jarrón que... Bueno, allí no estaba porque sí todo también. No, no perdieron ripio, seguro. ¿Eh? Tristán, muchas gracias. Gracias a ti y hasta muy pronto. Y amigos y amigas, como siempre, os iremos informando.